En esta mañana vamos a considerar las palabras finales de las 7 palabras de Cristo en la cruz. No estamos dando por terminado el tema como tal de la pasión de Cristo, porque aún entendemos que parte de su pasión consiste en su sometimiento en el sepulcro hasta el día que resucitó. Pero vamos a considerar esta última palabra de Cristo en la cruz. Hemos recorrido, hermanos, con reverencia, con asombro, este monte santo donde se nos han revelado distintos tipos de palabras. Palabras de perdón, palabras de salvación, palabras de cuidado, de dolor, de humilde agonía y de victoria. Cada expresión es como un rayo de luz que nos ha permitido ver más de la gloria de Cristo y de la profundidad de la obra redentora. Hoy nos detenemos en sus palabras finales registradas por Lucas 23, 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Estas palabras son la culminación de toda su obra de humillación y nos muestran realidades gloriosas como la esperanza con la que el Señor se despidió de este mundo por un tiempo. Esperanza porque miró al Padre terminando su carrera. Podemos ver también la entrega confiada que Él hace de su alma como quien entiende que ha culminado la obra que vino a hacer y por eso entrega como su administración, su mayordomía fielmente al Señor. También quizás son palabras que nos muestran el poder soberano del que entregó su vida voluntariamente y no como quien fue sorprendido por la muerte como una víctima. Más bien nos muestran que Él quiso dar su vida y quiso permanecer voluntariamente en la tumba hasta el primer día de la semana cuando se obró la gloriosa resurrección. 2 observaciones preliminares. La primera, notemos que Cristo termina como empezó, llamando a Dios su Padre. Esto confirma que las palabras de Cristo en la cruz deben entenderse en diversas facetas. Al comienzo, clamó a Dios por su Padre para que perdonara los pecados del pecador. Luego, en otra faceta, clamó a Dios. No le llamó Padre, le llamó Dios por el abandono judicial, cargando la culpa de nuestros pecados. Aún así, note que su comunión filial con el Padre nunca fue interrumpida. Al comienzo le llamó Padre y al último de sus palabras le llamó Padre. Esto indica, hermanos, que la relación bienaventurada de la Trinidad permaneció intacta. Siempre Jesucristo en la cruz tuvo en perspectiva la dimensión Padre e Hijo con la que vino a ser su obra redentora. Segundo asunto preliminar es, este clamor nos recuerda que Cristo tenía poder sobre su propia vida y muerte. Él mismo dijo en Juan 10, 17 y 18, yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Estas palabras de Cristo nos recuerdan que, por así decirlo, hermanos, entiéndame lo que quiero decir, no quiere decir que Cristo no murió, Cristo murió. Pero técnicamente Cristo no murió, Él entregó su vida, la puso por las ovejas. La gran diferencia
con todos los demás que morimos es que nosotros no tenemos potestad para retener nuestra alma. Cuando morimos, hermanos, el alma nos es arrebatada. Viene sin que podamos hacer más por retenerla. El caso de Cristo fue distinto. Él dice que tiene poder para poner su vida. Nadie se la quitó. Él mismo la puso. Él entregó o encomendó o depositó o puso su alma teniendo poder sobre su muerte. En este sermón veremos primero la realidad de su muerte. Esto es, hermanos, que el Hijo de Dios, nuestro mediador y sustituto, murió verdaderamente. Luego vamos a considerar la necesidad de su muerte para explicar por qué era indispensable que no solo Cristo sufriera, sino que cumpliera el punto máximo de su sufrimiento, que es la muerte. Y finalmente veremos las implicaciones prácticas para nosotros de esta muerte real, necesaria y voluntaria de Cristo en la cruz. Lo primero, hermanos, notemos la realidad de su muerte. Era, hermanos, la voluntad de Dios que su Hijo amado en la obra de redención no solo se encarnara, era necesaria la encarnación, también era necesario que viviera en perfecta obediencia a la ley divina. Su vida santa suplió por sustitución nuestra capacidad de obedecer. Sin embargo, eso no era suficiente para llevar a cabo la obra redentora. El decreto eterno exigía más bien que se llevara a cabo su muerte, que muriera como mueren todos los hombres, pues era hombre verdadero. Aunque su muerte no fue por el mismo motivo que la nuestra, pues él no tenía pecado, debía experimentar la muerte en toda su realidad. ¿Cómo mueren los hombres, hermanos? La Escritura nos enseña que la muerte física en esencia es separación. La separación del alma o espíritu del cuerpo. Es decir, cómo morimos los hombres cuando el alma o espíritu es separado del cuerpo. Santiago lo explica con sencillez en Santiago 2:26. El cuerpo sin el espíritu está muerto. Nuestro Señor tenía que experimentar en sí mismo y por sí mismo los dolores de la muerte. Sin duda, hermanos, que es un misterio que el autor de la vida muriera. Pero era necesario que siguiera el fin de toda la descendencia de Adán. ¿Cuál es el fin de toda la descendencia de Adán? Morir, abandonar en su alma este cuerpo. Cristo murió de verdad, no en apariencia ni simbólicamente. Su muerte fue real, completa, consciente, para que nuestra redención fuera real, completa y suficiente. Debemos tener cuidado de no confundirnos en este punto. Recuerde que en la persona de Cristo hay dos naturalezas, la divina y la humana. Dos naturalezas distintas, como lo son la divina y la humana, se unen, no se mezclan, no se revuelven, están unidas en una sola persona. Su naturaleza humana es verdadera, compuesta de un cuerpo real y de un alma racional. Cuando Cristo se encarna, significa que Él adquiere no solo un cuerpo, sino un alma racional. Eso es ser un humano, hermanos, cuerpo y alma. Cuando Cristo se encarnó, adquirió un cuerpo humano y un alma racional e inmortal. Sí, hermanos, o sea que antes de la encarnación Cristo no tenía alma. ¿Ya? ¿Le da sentido?
El alma es un asunto humano. Dios es un ser simple. El ser de Dios es simple, Dios no está compuesto por nada. Él es espíritu. Dios no está compuesto, hermanos. Dios no tiene partes. Dios es simple. El hombre es compuesto. ¿Compuesto de qué? Alma y espíritu. Así que antes de la encarnación Jesucristo no tenía alma. Ese es espíritu purísimo, perfecto. Es la forma más pura y noble de la existencia. Bueno, habiendo adquirido humanidad, que es alma y cuerpo, entienda con esto que la encarnación no le dio existencia a Cristo, pues Él es Hijo eterno de Dios. Lo que le confirió humanidad fue lo que le confirió la encarnación fue humanidad plena, con todo lo que eso implica, de manera que al morir, Cristo sufrió la verdadera experiencia de la muerte. Su alma se separó de su cuerpo. Su espíritu, como él lo llama, fue entregado voluntariamente al Padre y su cuerpo quedó exánime en la cruz. El evangelista añade que expiró, es decir, exhaló por última vez, entregando conscientemente su vida. ¿A dónde fue el alma de Cristo al morir? Mientras su cuerpo yació en el madero y luego quedó en la tumba, su alma fue al Padre. La propia declaración de Jesús lo indica: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. O sea que al morir, el alma de Cristo, ¿a dónde fue? A donde su Padre, a donde lo había encomendado. Su alma humana, bueno, porque no hay alma divina, sino su alma fue recibida por el Padre inmediatamente después de su muerte. Esto muestra, hermanos, que Cristo no quedó en un estado de incertidumbre, ni deambuló por allí su alma, sino que entró inmediatamente en la presencia de Dios en perfecta comunión. Exactamente eso fue lo que le prometió al ladrón arrepentido: hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea que ¿a dónde llegó Cristo? Apenas murió, al Padre en el paraíso. Esta es una evidencia que al morir, Cristo fue al lugar de bienaventuranza de los justos. Tiene muchos nombres en la Biblia. En Lucas se le llama paraíso. No fue al infierno. Jesucristo nunca fue al infierno. Cualquier texto que se le parezca que dice eso, tendrá que reevaluarlo en su interpretación. Entendemos la Biblia desde lo más básico. Lo más básico, hermanos, es entender en las mismas palabras de Cristo a dónde fue. No fue al infierno, no fue al limbo, no existe, pero no fue al limbo, ni infantum, ni patrum, no fue allí a deambular, no fue a predicarle a nadie en ningún lugar estando muerto. Ciertamente sí, hermanos, la Biblia entiende que él quedó en el estado de muerte. Entonces la comparación no es entre el paraíso y el infierno. La Biblia es clara que cuando uno abandona el reino de los vivos, queda en el reino de los muertos. En ese ámbito, ¿me hago entender? Entonces no hay que, perdóneme esta palabra, no hay que sumar peras con naranjas, ¿sí? Si tengo 3 peras y tengo 2 naranjas, ¿cuántas tengo? ¿Cuántas qué? Usted me dirá. Exacto, entonces hay que diferenciar. Una cosa es cielo e infierno, ¿ya? Es decir, bienaventuranza y condenación. Y otra comparación, esas son manzanas, las peras se compara entre el reino de los vivos y el reino de los muertos. El reino de los vivos, aquí estamos, creyentes y no creyentes, compartiendo el reino de los vivos. Y en el reino de los muertos, ¿quién está? Creyentes y no creyentes,
que hoy no están entre nosotros. Así es que son dos comparaciones distintas. Es cierto que hablando de esta parte, Cristo no fue al infierno. Hablando de esta parte, Cristo entró al reino de la muerte. En otras palabras, para no poner reino aquí, Cristo murió. Es decir, ya no estuvo entre los vivos en la tierra. Pedro le llama Hades en Hechos 2:27 a estar muerto o a estar bajo el reino de la muerte. Hechos 2:27, no dejarás mi alma en el Hades. Ahí está. Ni permitirás que tu santo vea corrupción. El Hades aquí no significa el infierno de tormento. A veces Hades en la Biblia tiene una connotación de condenación, pero en este caso aplicado a Cristo no, el estado de muerte simplemente. ¿Y por qué, hermanos? Cristo estuvo en su alma con el Padre en el paraíso, su cuerpo quedó bajo el poder de la corrupción, de la muerte, porque él tenía un cuerpo real. Bueno, el reformador aclara, Cristo sufrió verdaderamente la muerte, de modo que su alma fue separada de su cuerpo. Su alma permaneció en las manos del Padre, su cuerpo reposó en el sepulcro, para que la muerte fuera vencida en ambos frentes, tanto en alma como en cuerpo. Qué interesante conclusión, y ya veremos de eso más adelante. Mi primer punto era, hermanos, demostrar o poner en su mente que Cristo murió realmente como mueren todos los hombres. Segundo, la necesidad de la muerte de Cristo. Este es el punto climático de su pasión, morir. En el decreto divino, en lo que se había planeado en la eternidad, pero en todo lo que se fue prometiendo en el tiempo, esas profecías, esas promesas concernientes a la redención, se nota, hermanos, que el Señor no solo debería sufrir y padecer, sino alcanzar el punto máximo de su sufrimiento, que era morir. ¿Por qué? Por varias razones. Y no quiero que se confunda, porque es quizás otro tema. Recuerdo que hace muchos años, de una serie, Cristo murió para, o sea, los propósitos de su muerte, los propósitos. Aquí quiero mostrarle por qué era necesario, no qué propósito, sino por qué era necesario que Jesucristo muriera físicamente. ¿Me hago entender? Primero, porque la consecuencia penal del pecado es la muerte. Desde el principio es una ley, son esas leyes que subyacen en el mundo de Dios. Son leyes, es como, no sé, el agua que corre abajo. Están ahí, quizás no la discernamos siempre, quizás no pensemos siempre, pero hay unas leyes inquebrantables que Dios puso en su mundo desde su fundación. Desde su fundación. Le aplican a todo el mundo y le aplicarán hasta la segunda venida de Cristo, desde la creación hasta la segunda venida de Cristo. Esa ley, una de esas leyes, dice que la paga, es decir, el resultado, el salario, la consecuencia inevitable del pecado es la muerte. Ya desde el Edén, ¿con qué palabras el Señor advirtió al ser humano para que no comiera del árbol? El día que de él comieres, ciertamente morirás. Le recuerdo que comer de un árbol es indiferente, pero se volvió moral cuando el Señor le dijo, no lo haga. A partir de ese momento, el acto se volvió obediencia o desobediencia, y la paga de la desobediencia es la muerte. Quizás usted y a mí nos
nos alarme esto. Pero es que usted y yo no somos jueces, somos completamente imparciales porque usted y yo nacimos bajo muerte, bajo condenación. Nuestra visión de Dios y nuestra visión del pecado es tan insuficiente que podemos ver injusticia donde Dios ve pura justicia y santidad. Pero solo piensen en esto, hermanos, una sola desobediencia es desafiar al Dios infinito. Y eso, hermanos, requiere la pena capital. Si le gusta o no, ya lidie con eso. Pero desafiar al mayor ser, de mayor poder, y desafiarlo en su terreno. Ve, hermanos, un presidente conocido se fue a desafiar a su enemigo político en su terreno. La sacó barata. Pero es que un pecador desafió a otro pecador. Nadie desafía a Dios en su terreno, que es este mundo, y sale vivo. Nadie, hermanos. Y yo entiendo, hermanos, no quiero ser insensible, la muerte es horrible, hermanos. Cuando nos toca experimentar de cerca los rigores de la muerte, eso es horrible, pero nunca muere un justo. O puede que mueran justos en Cristo. Lo que le quiero decir es que no muere alguien que no haya sido manchado de pecado en algún momento. Esta verdad es repetida a lo largo de la Escritura. Ezequiel 18:4, el alma que pecare, esa morirá. Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Ahora piense esto. Si Cristo fue hecho pecado por nosotros, si Él cargó de manera penal los pecados de su pueblo, entonces debía someterse a la pena completa que la justicia divina en contra del pecado demanda. Y en esto se comprueba que es verdad que Cristo cargó nuestros pecados, porque si los hubiera cargado simbólicamente, no muere. ¿Por qué murió? Porque los cargó de verdad. Y cuando el Padre vio pecado, entonces muere el Señor. No podía haber redención sin que el sustituto experimentara lo que la ley requería para el culpable. Si yo soy su fiador y pago con billetes didácticos, significa que usted no debe de verdad. ¿Ya? Si me aceptan los billetes didácticos, entonces, hermanos, ¿debía o no debía? No debía, era simbólico. Pero si yo tengo que pagar, significa que usted debía de verdad. Si Cristo murió, fue porque no pagó con billetes didácticos. Murió porque la paga del pecado es muerte. Él cargaba con el pecado, entonces muere. Como nuestro fiador, en el pacto de redención, Cristo se comprometió a responder por todas las demandas de la ley en lugar de los suyos. Siendo el representante legal de su pueblo, no podía detenerse a mitad de camino y decir, bueno, al menos ya sufrí todo lo que debía sufrir. No, hermanos. Debía beber la copa de la ira de Dios hasta el fondo. Por eso Pedro dice, quien llevó él mismo, 1 de Pedro 2:24, llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. La justicia de Dios exigía muerte. Cristo la abrazó voluntariamente para que sus redimidos tuvieran vida. Además de que la consecuencia penal del pecado es la muerte, también, hermanos, Cristo murió en el cumplimiento de las estipulaciones pactuales. Cristo murió en cumplimiento de las estipulaciones pactuales. Esto es, hermanos, Cristo debía morir para cumplir todo lo que el pacto de redención y el pacto de obras de... También en Cristo todos serán vivificados. Pero hablemos de lo primero, así como en Adán todos mueren. Hermanos, le pregunto, ¿Cristo era descendiente de Adán? Piense bien la respuesta. ¿Cristo era descendiente de Adán? Sí, hermano, espero que sí.
Si decimos que no, estamos negando su humanidad, exactamente. Significa, como piensan algunos, que Dios creó la humanidad de Jesucristo y se la introdujo a María en el vientre. Si eso hizo Dios, Jesucristo no es nuestro pariente, porque ¿dónde creó la humanidad? Fuera de María. Y luego se la incrustó, ¿no, hermanos? Jesús es hijo de María por sangre, por ADN, por línea directa con Adán. Si usted leyera Lucas 3:38, encontrará que cuando se empieza a revertir la genealogía de Jesucristo a su último padre, dice hijo de Adán. Estoy hablando de Jesucristo como hombre. ¿Me hago entender? Como hombre entró a este mundo por donde todos entramos. No había otra posibilidad. Hijo de Adán. ¿Cuál es la suerte de los hijos de Adán? Morir. Él compartía nuestra humanidad, hermanos, de forma misteriosa. Aunque Cristo, es cierto, fue el único descendiente de Adán al que no se le transmitió el pecado por línea natural, que eso sí fue lo que hizo el Señor, lo creó de María, pero de alguna forma extrajo la humanidad de María, pero no el pecado. Qué cosa, ¿verdad? Sí asumió legalmente la responsabilidad de su pueblo como segundo Adán. Si no hubiera sido del primer Adán, no hubiera podido tampoco ser el segundo. Si el primero introdujo muerte por desobediencia, el segundo debía someterse plenamente a la pena que la ley demandaba para revertir la maldición y traer vida eterna a los suyos. No bastaba con sus sufrimientos espirituales, debía experimentar la muerte humana real para redimir, según los pactos, a los que estaban condenados a morir. No solo, hermanos, que la consecuencia penal del pecado es muerte, por eso Cristo debía morir. No solo Cristo murió cumpliendo las estipulaciones pactuales, también, hermanos, Cristo murió para ser un sacerdote compasivo y semejante a nosotros. Cristo, nuestro sumo sacerdote, y es bueno que los jóvenes que nos visitan, los amigos que nos visitan, sepan esto. Sumo significa el más alto, el más grande sacerdote. Sumo sacerdote, sumo pontífice. Yo sé que algunos de ustedes están acostumbrados a escuchar que se le llama sumo pontífice a un hombre. Esto no puede ser así. El único sumo pontífice es Jesucristo. Ahora bien, dice que Él, en Hebreos 2:17, debía ser en todo semejante a sus hermanos. Qué palabras, hermanos, que muestran esa cercanía, pero es que usted puede estar cerca de un amigo, pero todavía no es su hermano. Pero aquí está hablando de esa identificación. Él se hizo semejante a sus hermanos. ¿Para qué? Para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo y así, hermanos, poder representarnos delante de Dios. Dice que Él fue misericordioso en nuestras debilidades, hermanos. ¿Y cuál es, humanamente hablando, la mayor de nuestras debilidades? Humanamente, como hombres, morir, hermanos. ¿Dónde usted comprueba que es un ser completa y absolutamente frágil? Hermanos, la muerte. No quiero ser en misericordia con nadie, pero en poco tiempo, detrás de ese féretro, de ese tumba, estará polvo.
Ahí está, hermanos, la suma de lo que somos nosotros, polvo. Ya lo dijo el salmista, porque Él se acuerda de nuestra condición, de que somos. Cuando el Espíritu nos es quitado, hermanos, caemos como hojas secas y volamos. Cristo experimentó esta realidad porque fue semejante en todo, para ser un sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades, Hebreos 4:15, incluso la muerte. Si no hubiese pasado por la muerte, su identificación con nosotros habría quedado incompleta. Quizás nos comprendería en vida, en problemas, en los sufrimientos, en tentaciones, pero Él debería ser semejante en todo para simpatizar con nosotros, y por eso murió, hermanos. Al experimentar la muerte real, pudo acompañarnos hasta el final de nuestra condición humana y abrir para nosotros el camino al lugar santísimo. ¿Cuál es el fin de los hijos de Adán, hermanos? Morir. Entonces sepa usted, querido hermano, que Él pisó ese terreno también. Él fue al límite de la existencia humana. Nació, vivió, murió, hermanos, hasta el límite. Así que cuando uno de los hijos de Dios muere, está pisando o no está pisando un terreno que Cristo no haya pisado antes. Su muerte satisfizo la justicia de Dios. Nos aseguró que en el momento de nuestra propia muerte tendremos un sumo sacerdote que también sabe lo que es morir y puede socorrernos en esa hora final. Además, recuerde que sin muerte no hay perdón de pecados. Otra ley, hermanos, ¿se acuerdan las leyes que andan por debajo? Que a veces no las vemos, pero que sostienen el mundo de Dios. La primera ley que le dije, concerniente al pecado, es que la paga del pecado es muerte. Hay una ley corriendo a la par de esa ley. Está en el mundo de Dios, está entre nosotros. Y es, hermanos, la que dice Hebreos 9:22, sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Esta es una forma atenuada. Eso es un recurso literario de atenuación. Cuando algo suena muy crudo, y eso se lo recomiendo a todos, es, a menos de que usted deliberadamente lo quiera hacer, es a veces bueno atenuar las palabras. ¿Sí notó cómo la Escritura le llamó a la muerte de Esteban? Cuando leyó hoy en su Biblia. ¿Y qué? Durmió. Entonces usted dice, no, él tomó una siesta. No, hermanos. Hermanos, cualquiera que lea Hechos 7 con entendimiento, queda con un desazón en el alma, ¿no cree? Con algo feo en su corazón, es feo ver eso. Hermano, el mundo pudo con Nerón, pero no con Esteban. ¿No le parece terrible? El mundo ama a Barrabás, no a los Esteban. Hermanos, y en el mundo de Dios los Esteban mueren y los Nerón siguen vivos, no sé por qué. Eso es duro, pero dice y durmió. Bueno, durmió, siempre duermen los hijos de Dios, le recuerdo, en la Biblia. La muerte de los hijos de Dios se le llama dormir. A los del impío, no, hermanos, porque dormir significa en un sentido descanso. Bueno, cuando la Biblia dice sin derramamiento de sangre no hay remisión, es una forma atenuada de decir que sin muerte no hay remisión. Y remisión aquí, queridos niños y amigos, remisión es sinónimo de perdón. Escuche bien. Dios dice que sin muerte no se obtiene el perdón. No estamos acostumbrados a eso, ¿verdad? Es otra ley de esas categóricas en la Escritura. Este principio no es una invención humana, también es una disposición divina que a la par que se cumplió la primera,
la paga del pecado es muerte, en el Edén, ¿recuerda? A la par se manifestó la segunda. ¿En dónde lo vemos? Cuando el hombre pecó en el Edén y mereció la muerte, ¿qué hizo el Señor? Mató un animal inocente para vestir a Adán y Eva. ¿Se cumplió la primera? Muerte. Y la segunda, también, hermanos, porque sin derramamiento de sangre, es decir, sin muerte, no se hace remisión, no hay perdón. Bajo el antiguo pacto, este principio fue institucionalizado en todo el sistema sacrificial. En última instancia, cuando hablamos del perdón del pecado, el pecador debía presentar una víctima sin defecto. ¿Por qué debería llevar esa oveja, ese cordero sin defecto, limpio, puro, e imponer sus manos sobre ella, confesando sus pecados, un símbolo de transferencia? Yo sé que realmente no pasaba eso, pero era una manera pedagógica visible para que entendiéramos que el pecador lo que estaba haciendo era confesando sus pecados y de una forma transfiriendo simbólicamente sus pecados a la víctima inocente para que muriera. Eso está en Levítico 1, 4 y 5. Para obtener el perdón, porque sin muerte no hay perdón. Y entonces moría la víctima para obtener el perdón de Dios. Y uno se pregunta, ¿y esta regla ha cambiado? No, hermanos, no ha cambiado. Así como la primera, la paga del pecado es muerte, esta segunda no ha cambiado. Sin muerte no hay perdón. De este modo Dios enseñaba que el perdón no es simplemente el acto de pasar por alto. Sí, entonces complementemos la definición de perdón. El perdón significa pasar por alto una ofensa porque una víctima murió. ¿Ya? ¿Ya le quedó completo la definición? Es que si decimos que perdonar es pasar por alto, así es como nos pasamos por alto las ofensas los hombres. Y es verdad, si alguien lo ofende, no busque a quién matar para, etcétera. ¿Ya? Los hombres, pecador a pecador, ¿cómo nos perdonamos? Pasándonos por alto el pecado. Pero es que estamos hablando de la relación que hay entre un Dios infinita, intensa, profundamente santo, con el pecador miserable. El perdón divino consiste en pasar por alto el pecado porque alguien murió. Y el antiguo pacto, ese alguien era la víctima, el cordero, la ovejita. Pero esto sigue, hermanos. Dios enseñó que el perdón no es simplemente el acto de pasar por alto el pecado, pasar por alto el pecado por misericordia, sino que se concede sobre la base de justicia satisfecha. Satisfecha la justicia muriendo una víctima, se pasa por alto el pecado. Por eso 1 de Juan 1:9 relaciona el perdón con la justicia, fiel y justo para perdonar. Qué interesante, ¿no cree? Que para Juan perdonar sea un acto de justicia de Dios. Usted dice, ¿y dónde está la justicia? Me parece que es misericordia. Por supuesto, el perdón es un acto de misericordia porque primero fue un acto de justicia. Su fidelidad y justicia están comprometidas en la expiación. Cristo, como Cordero de Dios, debía morir como un acto de justicia para que el perdón fuese un acto de misericordia. Solo así Dios puede ser justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Además, como quinto, Cristo era necesario que muriera en la cruz para conquistar la muerte y despojar al diablo de su poder. El Señor debía conquistar la muerte, vencerla, quitarle el poder de la muerte al que lo tenía, al diablo.
Así dice la Escritura claramente en Hebreos 2, 14 y 15. Pero entiéndase esto. Él debía conquistar la muerte, vencerla y quitarle el poder del diablo, no por la vía de una orden o mandato, lo hubiera podido hacer, sino muriendo. Así el Señor Jesucristo debería entrar en los terrenos de la muerte por sí mismo y desde adentro de los terrenos de la muerte vencer el poder de la muerte con su resurrección. Así lo declara el texto que le dije, Hebreos 2, 14 y 15, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Nuestro Señor descendió voluntariamente a la tumba para enfrentarse con la muerte en su propio terreno. Así que Él muere, entra a los terrenos de la muerte y desde allí, hermanos, desafía a la muerte y al diablo. ¿Y cómo los venció? ¿Cómo venció la muerte? ¿Cómo venció al diablo? Resucitando. Cuando Él resucitó, dejó inoperante, por así decirlo, el poder de la muerte de forma final. Al resucitar, por eso Pablo le llama quebrar el aguijón. Y esto es muy importante, hermanos, que entendamos esta figura. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Sabemos qué hace el aguijón, ¿verdad? En el caso al que la pica una abeja o una avispa. Bueno, por ahí le entierra esa puya, ¿verdad? Y por ahí viene una infección, no sé, porque lo que usted lo hincha no es el chuzón, porque usted se ha chuzado con cualquier otra cosa y no le pasa eso, sino toda esa infección, no sé, veneno, llámele, no sé la palabra, pero ahí le mete algo, ¿ya? Entonces se hincha, se enferma, a veces hay que tomar algo, ¿ya? Note que el Señor quebró el aguijón de la muerte. La muerte, voy a usar la misma analogía, como un gran avispón, vendrá y nos picará con un aguijón que no tiene punta. Entonces, ¿nos pica? Sí. ¿Nos va a herir? No. ¿En qué sentido se lo digo? Cuando venga la muerte, nos va a llevar al reino de la muerte, pero jamás tendrá el poder de retenernos ahí. Primero, porque su alma va con el Señor. Y segundo, porque su cuerpo va a resucitar el día final. Por eso podemos mirar la muerte y decir, ¿dónde está su aguijón? ¿Dónde está su aguijón? Sí, parece que la muerte gana, ¿no cree? ¿Por qué? Porque nos sacó del mundo de los vivos. Eso significa que el avispón viene y lo hiere a usted. Pero al final, hermanos, cuando nuestra alma va con el Señor, no quedamos bajo el poder condenatorio de la muerte. Y mañana en la resurrección escatológica, nuestros cuerpos sean resucitados, vamos a decir, ¿y no que mataba? ¿Y no que retenía bajo su poder? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde? Oh sepulcro, tu victoria. La muerte ha sido absorbida en la victoria de Cristo. Ahora la muerte, aunque sigue siendo nuestro último enemigo, que nos va a herir, es un enemigo derrotado. Puede tocarnos, sí, pero jamás podrá retenernos. ¿Por qué? Porque Cristo entró a la muerte y venció desde adentro, resucitando por sí mismo, por el poder del Espíritu, el poder de Dios. Dice Apocalipsis 1:18, y le recuerdo que Apocalipsis generalmente nos muestra la gloria de Cristo. Mire cómo se le presenta a Juan: yo soy el primero y el último,
y el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Otra metáfora, ¿ya? Es decir, yo tengo poder absoluto sobre ese ámbito. ¿Quién lo tenía antes, según Hebreos? El diablo. Ahora, ¿quién lo tiene? El Señor, porque venció la muerte. Sexto, para que el Padre lo exaltara hasta lo sumo como mediador. Por eso Cristo muere en la cruz, para que el Padre lo exaltara hasta lo sumo como mediador. Entienda, Dios Padre quería exaltar a Cristo como mediador hasta lo sumo. Y soy insistente en como mediador, porque aquí nos toca diferenciar lo que Jesucristo es como segunda persona de la Trinidad, la cual no puede tener más gloria que la que ya tiene. Jesucristo es glorioso por naturaleza, por ser la segunda persona de la Trinidad, pero en su calidad de mediador, donde entró a este mundo en humillación, donde su descenso fue real, del trono a la condición de siervo a la maldición de la cruz al sepulcro, en esa condición de mediador, cumpliendo la redención, el Señor quería exaltarlo. Entonces vino su ascenso de la tumba a la resurrección, de la resurrección a la ascensión, de la ascensión a la entronización en gloria. ¿Dónde vio Esteban a Jesucristo? Bueno, dos cosas, ¿no? Primero dice que lo vio de pie, al lado del trono de Dios. ¿Ya ve? Ahí está. Claro, está sentado y todas esas son figuras, hermano, entienda. Son figuras que nos hablan de la gloria del Señor. Filipenses 2, 8, 11 lo describe de forma magistral. Se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo en esa condición de mediador y le dio en esa condición de mediador un nombre sobre todo nombre. La exaltación de Cristo como mediador incluye su investidura con toda potestad en el cielo y en la tierra. ¿Para qué? Para que el Señor lo exaltó hasta lo sumo. Hermanos, lo exaltó hasta lo sumo, lo puso como Salvador perpetuo y cabeza de la iglesia, para que nadie halle salvación, sino solo en Él. No hay ningún otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Solo Jesucristo, en Él, solo en Él hay salvación. Para llegar a ese trono de gloria como mediador, era necesario primero pasar por la muerte y bajar a las partes más profundas de la tierra, esto es la muerte, Efesios 4:9. Séptimo, para demostrar la obediencia perfecta hasta el extremo. ¿Cuál sería el acto más grande de obediencia que uno pudiera dar? Hermanos, no dar algo, sino darse uno mismo. Es el acto máximo de obediencia, cuando usted no dice qué tengo que hacer, sino aquí estoy. Y en el caso de Cristo, hermanos, el punto no era simplemente aquí estoy, sino aquí estoy para entregar mi vida en verdad. Por eso Filipenses 2:8 dice que se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte, como si no hubiera otra manera de decir que no hay otro acto más comprometedor e intenso de obediencia que morir. La cruz fue la expresión suprema de su obediencia. Desde su encarnación, Cristo vivió en obediencia a la perfecta ley de Dios, pero su obediencia alcanzó su punto culminante cuando murió. No fue una obediencia parcial ni meramente externa, no de algo de Él, sino de todo de Él. Con su muerte, Cristo cumplió toda justicia
y revirtió la desobediencia del primer Adán, porque por la obediencia de uno, los muchos, y aquí obediencia, ¿qué será? Todo, ¿verdad? Su obediencia a la ley como su muerte, los muchos serán constituidos justos. Romanos 5, 19. Su muerte no solo fue un acto de sufrimiento, fue el acto culminante de su consagración al Padre. Y octavo, para inaugurar el nuevo pacto mediante su muerte. Algo ya habíamos visto el sermón pasado. La muerte de Cristo fue necesaria para traer las promesas del nuevo pacto a operación. Hebreos 9, 16, 17, donde hay testamento, ahí es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte es confirmado, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Cristo es el mediador y testador del nuevo pacto, y por su muerte selló con sangre las promesas de perdón, reconciliación y vida eterna. Así el Señor lo declaró cuando instituyó la cena. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Otra vez la misma palabra atenuada. Esta copa es el nuevo pacto en mi muerte, que por vosotros se derrama. En otras palabras, sin muerte no habría pacto vigente, y eso significaría que no tendríamos libre acceso al trono de gracia, ni tendríamos el Espíritu derramado en nuestros corazones, ni herencia eterna asegurada. La muerte de Cristo fue necesaria para dar cierre al antiguo pacto e inaugurar el mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Hebreos 8, 6. Y todo esto, hermanos, entender la realidad de la muerte de Jesucristo, y posteriormente porque era necesario que el Señor muriera físicamente, nos lleva, hermanos, a algunas consecuencias, porque estas doctrinas, esperamos, no queden en el aire. Lo primero, hermanos, que debemos considerar es que la realidad de la muerte de Cristo es fundamental para la fe cristiana. No es lo único, ¿ya? No es lo único, hermanos. Pero son ese tipo de doctrinas que son una bisagra. Hablar de las razones de la muerte de Cristo es una tarea profunda y abarcadora. La Biblia conecta su muerte con múltiples beneficios espirituales del creyente. Es un lindo estudio que usted quizás, leyendo el Nuevo Testamento, empezará a subrayar de un color distinto qué cosas tenemos como creyentes, donde la Biblia dice que las obtuvimos solo por la vía de la muerte de Jesucristo. Tal cosa porque Cristo murió, o Cristo murió para tal cosa. Eso sería un bonito ejercicio. Pero el punto aquí, hermanos, es lo siguiente: si Cristo no murió realmente, o si murió tan solo naturalmente, entonces se queda sin fundamento todo aquello que la Biblia hace depender de la muerte de Cristo. Si, por ejemplo, la Biblia dice que gracias a la muerte de Cristo tenemos redención, si la Biblia dice eso, pero Cristo no murió realmente, entonces, ¿dónde queda la redención? Si lo uno no es cierto, lo otro no es cierto. Todo lo que la Biblia hace depender de la muerte de Cristo, depende de que Cristo haya muerto realmente. Es más, piense esto: si Cristo no murió realmente, pues tampoco resucitó realmente. Y si Cristo no resucitó, vana es vuestra fe, aún estáis en vuestros pecados. Todo eso depende de que Cristo haya muerto realmente. Así que demostrar la muerte de Cristo como real, así como mostrar su necesidad, es imprescindible para nosotros, como para nuestra fe cristiana, aún para la defensa de nuestra fe. Considere también, hermanos, que la muerte de Cristo asegura la vida eterna de los creyentes.
Cristo murió habiendo terminado la obra de redención, como dijo él mismo, consumado es. Por su muerte obtuvo el derecho legal de otorgar vida eterna a todos los que creen en él. Aquí vemos, ya hemos planteado en estos sermones varios aspectos de lo que hemos llamado el glorioso intercambio del Evangelio. Por ejemplo, estando él bajo ira, ganó nuestra paz. Estando él bajo condenación, logró nuestra reconciliación. Sufriendo él el abandono, aseguró nuestra comunión con Dios. Y hermanos, al ponerse bajo el poder de la muerte, obtuvo vida eterna para todos los suyos. Parafraseando al puritano, la muerte murió en la muerte de Cristo, en su poder condenatorio y definitivo para los creyentes. Su aguijón fue quebrado, su terror fue disipado para el creyente. Ahora la muerte para los justificados es solo el umbral de la gloria. Esto en el caso de los hijos de Dios por la fe, pero la muerte sin Cristo es la antesala del juicio eterno. Con la misma claridad que podemos decir que para el creyente, los hijos de Dios, la muerte es el umbral de la gloria, también debemos decir que quien rehúsa creer en Cristo enfrentará la muerte en todo su terror. No habrá sustituto que haya cargado su culpa. No habrá redentor que haya absorbido la ira divina en su lugar. Morirá en sus pecados y descubrirá que la muerte no es un descanso para él, sino la puerta de entrada al juicio. ¿Cuántas tumbas tienen impreso, grabado, descansa en paz? No es cierto, no hay paz para los impíos. La Biblia describe esa muerte como la segunda muerte. Es decir, además que el impío, el no creyente, el que no es hijo de Dios, morirá una vez, esperará el tiempo de la resurrección para ahora morir por segunda vez, lo que significa separación eterna de la presencia de Dios, sin alivio, sin redención, sin esperanza. Amigos queridos, no se dejen llevar por lo que han dicho todos los papas hasta el actual, que el infierno no existe. El último también mostró que es el hijo de perdición, el hombre de pecado, ya lo mostró. Bueno, ya lo sabíamos. Cualquiera que ocupe ese lugar es el anticristo, el hijo de perdición. Pero la semana pasada dijo, el infierno es más bien un estado mental, es una etcétera, etcétera, aliviando las llamas que Jesucristo no quiso que aliviara. La segunda muerte, separados de la presencia de Dios, sin alivio, sin esperanza. Así la muerte que para el creyente es un paso a la gloria, para el incrédulo es el comienzo de su eternidad en condenación. Por eso es urgente venir a Cristo ahora mientras se pueda hallar. Piense escatológicamente, piense en su futuro eterno, para que su muerte, para que la muerte de Cristo, abrazada por fe, cuente para su justicia y lo saque del poder abrasador y definitivo que tiene. Finalmente, hermanos, creo, para hacer justicia a la Escritura, que esta manera de morir de Cristo, aunque el Señor no murió por la misma razón, su muerte fue redentora, la de nosotros no, ¿verdad? Pero murió, y cuando Él declaró, Padre, en tus manos encomiendo, significa que tenía poder sobre la muerte, nosotros no, pero aún salvando eso, hermanos, la muerte de Cristo
nos enseña a los creyentes cómo morir. No sé si seremos de los bienaventurados y no sé si esa es una bienaventuranza, la verdad. No sé cómo seremos llamados a la eternidad. Si usted va a ser consciente de que está a punto de partir o no. Pero si puede hacerlo, hermanos, Cristo nos enseña cómo deberíamos morir, o al menos cómo estar preparados para morir. Morir, hermanos, le podemos hablar de como queramos, podemos colocarle flores, luces, perfume, pero la muerte es la muerte, hermanos. Y hay dos niveles de temor, me hago entender, el temor paralizante, de ese temor el Señor nos libró, gloria a Dios, pero no, hermanos, del temor natural. Yo creo que ninguno aquí dice, ay, no me morí anoche, qué pesar, ¿verdad? No, hermanos. Y cuando usted lo piensa muy bien, hay un hielo que atraviesa nuestra alma, hermanos. Usted se pone generoso, no por mí, por los que quedan, no, hermano, por usted también, no me diga que no. Son terrenos que ninguno aquí conoce. ¿Cómo lo sabemos? Pues porque aquí están, ¿verdad? Ninguno conoce, ninguno ha pasado ese umbral. Nadie lo ha pasado aquí. Así, cada uno lo vamos a tener que pasar, hermanos, solos. Solos. Papá, mamá, hasta aquí les acompaño. Querida iglesia, no peregrinaré más con vosotros. Llegó la hora de pasar el río, donde solo pasaremos de la mano de Dios si Él quiere. No hay ayuda humana, hermanos. No hay nada más en ese río. Usted solo, delante de Dios, pasará ese último tramo. Y el Señor nos enseñó cómo morir. Padre, en tus manos, donde ha estado mi vida desde que creí en Cristo, en esas manos que me trajeron a la nueva vida en Cristo, en las mismas manos que obraron una santificación diaria, en las mismas manos que me sostuvieron luego de cada prueba, que restauraron mi alma, después de cada tentación, que me preservaron la vida hasta en la última enfermedad. En esas manos encomiendo mi espíritu. No hay otra esperanza, hermanos, que tengamos. No hay otro fundamento que podamos tener. Y que Dios nos dé la gracia de morir como su siervo Esteban. Quizás apedreado por las miles de cosas que se nos vienen en la cabeza, en la mente, en los afectos, que Dios nos conceda esa visión, esa fe real de ver a Cristo, el que murió por su pueblo, sentado a la diestra de Dios, como sacerdote compasivo, extendiendo sus manos para recibir otro hijo a la gloria. Usted no tiene más que eso al morir, hermano. No tiene más que eso al morir. Viva para ese día. Viva como que cree que ese día es real. Y cada uno lo experimentaremos. El Señor nos enseñó cómo morir. Y es entregar nuestra vida en plena confianza al Señor. Tenemos garantía, la garantía de la fe. Podemos morir con una esperanza gloriosa. Demos gracias al Señor por su muerte vicaria.